Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Región Latinoamérica y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia, implementar señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal que compartimos con todos ustedes, esperando les pueda ser de algún valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity son CFDs, contratos por diferencia, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento y para poder utilizarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un suficiente conocimiento de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. Entonces, vamos a comenzar con el día de hoy. Como cada lunes tenemos una visión de qué noticias se vienen para el calendario económico, o utilizando más bien el calendario económico, poder saber qué noticias se vienen para la semana y con esto pues hacer una gestión asertiva, ¿no? Principalmente en las operaciones de trading. Para eso vamos a utilizar el calendario económico de TradingView y también vamos a utilizar el calendario de reportes de investing.com, debido a que esta semana estaba muy cargada, tiene una cantidad importante de reportes financieros de diferentes empresas, aproximadamente el 30% de las compañías de Unidos va a reportar esta semana. Por lo tanto, es una semana clave en cuanto al conocer, ¿no? Tanto los resultados históricos del último trimestre para las compañías, así como para las perspectivas futuras, que en especial actualmente pues tiene un foco importante, ¿no? Ya hablaremos de eso. Vamos a ver pues una actualización de los precios, cómo se han ido comportando, y algunas noticias referente pues temas de mercado que han estado generando un sentimiento de mercado importante en los últimos días, pues actualizaciones de política comercial, ¿vale? Vamos a empezar con el calendario económico. Tenemos que el día lunes 18 de abril, 28, perdón, de abril, no hay datos relevantes. Estoy usando los filtros de importancia tanto para TradingView como investing.com, y por lo tanto, pues no se tiene, ¿no? El día lunes temas de relevancia. Tenemos datos de PMI el día martes 29 de abril, PMI en China, de manufactura y de servicios. Entonces, muy importante estos datos de China que ayudan a monitorear qué tanto la economía china está en recuperación o está en desaceleración, como había pues estado hace algunos meses, con algunos indicadores de recuperación que se han presentado en los últimos periodos principalmente. Entonces, PMI de manufactura el día martes. eh, Tenemos confianza del consumidor en Alemania, también un país clave debido a que al ser todavía el motor económico de la zona euro, pues también es importante visualizar cómo se está comportando su economía, ¿no? Generalmente pues hacemos un monitoreo constante, porque lo que pasa en Alemania tiene una implicación muy importante en lo que pasa en la zona euro en general. Tenemos el día miércoles datos de Producto Interno Bruto, serían los datos preliminares para la evaluación del primer trimestre de 2025, y esta data se va a presentar en la Unión Europea y también en países de forma específica en diferentes naciones de Europa, lo que es relevante, ¿no? Datos del el PIB, GDP, Producto Interno Bruto en países europeos, datos preliminares o datos de la primera evaluación del primer trimestre del 2025, y también datos del PIB para lo que sería el Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, bien importante esta data. Y digamos, en cuanto a información diferente a lo que sería datos de Producto Interno Bruto, tenemos también datos de inflación, un indicador de inflación muy ligado a los gastos del consumidor. En Estados Unidos de América tenemos el PCE Index, Personal Consumption Expenditures Indicator, que nos habla precisamente pues de estos gastos generalizados, pero también de los precios, ¿no? Como en esta muestra que es más grande
que la canasta básica que mide pues, la inflación, los datos de canasta básica que mide generalmente pues, este indicador. eh, indicador de inflación, ahorita se me fue el nombre, pero al final, pues el PCE Index está muy correlacionado, pero tiene una muestra más amplia, por lo tanto, es muy visualizada, muy monitoreada por lo que es la Reserva Federal y esta semana, el día miércoles, se van a presentar datos, ¿no? Recordemos aquí nada más que los principales indicadores que está observando la Reserva Federal para su toma de decisiones son tres: los datos de empleo, los datos de empleo, principalmente nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, los datos de inflación en general y subyacente, los datos de PCE Index, este dato que se va a presentar este miércoles, por lo tanto es muy importante la evaluación que nos refleje, y obviamente los datos del Producto Interno Bruto, que también se van a presentar esta semana. Entonces, tenemos estos datos del PCE Index, se espera por ahí, solo para tenerlo en la mira. Aquí nos habla de la evaluación mensual, se espera una ligera desaceleración, pero sobre todo el dato interanual es el que más nos va a interesar y estaremos hablando el día posterior a que se presente, me parece el miércoles. Ahí, sí, el miércoles vamos a estar hablando del resultado y vamos a profundizar de por qué es tan importante, ¿no? Entonces, muy atentos. Y también el día miércoles se va a presentar decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Japón. Entonces aquí no se espera ningún movimiento, pero no está de más estar al pendiente, sobre todo por las declaraciones que se puedan dar por parte de los líderes del Banco Central japonés, por lo que implique pues el impacto principal en las perspectivas futuras de decisión de política monetaria, que esto puede impactar a lo que sería el yen japonés y obviamente también al Nikkei, el índice bursátil japonés, que tiene pues mucha relación o tiene mucha sensibilidad a los datos económicos que se vayan presentando durante mes a mes, ¿no? Los tenemos el jueves también PMI de manufactura en Estados Unidos, y el día viernes se dan, al ser el primer viernes del mes de mayo, en este caso, se van a dar la información referente al empleo precisamente, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos de América. Por lo tanto, en resumen, tenemos datos muy importantes ligados a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, vamos a colocar el Interest Rates Fed Watch por acá, que nos da el CME Group. Y pues a pesar de que eso está descontado prácticamente que para la reunión de mayo no se muevan los tipos de interés de referencia, se mantengan en el dato actual de 4.5%, las tasas de interés de referencia. Sí se espera que para junio ya haya un primer movimiento a la baja o un siguiente movimiento a la baja posterior a los que ya se han dado, algo que pues el mercado está esperando muchísimo y que va a impactar o estará impactando en lo que sería los datos o el dólar propiamente, los movimientos del dólar estadounidense y también los índices de mercado o los índices de valores de Estados Unidos de América, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo se presenten los datos, tanto de empleo esta semana como del PCE Index, esto puede aumentar la probabilidad de que efectivamente en la reunión de junio se presente un siguiente movimiento a la baja, o también podría contrarrestar en el supuesto de que el PCE Index se presente por encima de pronóstico y que los datos de empleo se presenten en debilidad. Entonces, esto lo vamos a estar evaluando tanto el día miércoles como el día viernes para que estén atentos, y vamos a profundizar en estos temas, ¿no? Hablando de general, también los datos, ya como resumen, los datos de Producto Interno Bruto son muy relevantes porque prácticamente estamos a la espera, ¿no? de poder ver cómo se podría o cómo ya ha estado impactando los temas de política comercial en la producción de productos y servicios general en los diferentes países. Por lo tanto, es muy relevante lo que pase en específico para esta semana para Estados Unidos, que ha presentado un Producto Interno Bruto pues bastante estable,
pero también con miras a que pueda haber pues, un impacto de desaceleración, ¿no? Ese sería como el primer punto. Estoy utilizando tradingeconomics.com para visualizar pues, esta situación y sobre todo hablar de esta parte que tenemos por acá, la zona euro. Hablar de que el Producto Interno Bruto en la zona euro pues prácticamente es 0%, ¿no? Está en estancamiento económico. Entonces, cualquier movimiento, ya sea que mantenga el estancamiento económico o en desaceleración, un movimiento contractivo, negativo, pues puede empezar los riesgos pues de temores de recesión en la zona euro en el caso de que se presente por debajo del cero, ¿no? Porque los impactos ya pueden estar presentes. Y también, sobre todo, pues visualizar que también se va a presentar en Alemania, debido a que el Producto Interno Bruto pues ya ha presentado o generalmente ha estado presentando movimientos mixtos, movimientos negativos. El último dato fue incluso negativo, en menos 0,2% en Alemania, y de ahí pues a ciertas recuperaciones al alza, pero en todos los casos con un promedio de 0%, ¿no? Prácticamente un estancamiento implícito también en Alemania, con temores de recesión técnica en el caso de que se acumulen pues dos niveles negativos, ¿vale? Entonces, muy al pendientes estar de eso, lo estaremos evaluando y por lo tanto esta semana en cuanto a noticias económicas es muy importante, ya estaremos profundizando. El calendario de reportes, simplemente pues reiterar que generalmente cuando las empresas presentan sus resultados financieros, pues tienden a aumentar su volatilidad, los precios de mercado tienden a tener movimientos de mayor variación, más de mayor impacto en cuanto al movimiento en precios y esto obviamente pues implica un aumento en la volatilidad, ¿no? Entonces, para todos los que tengan posiciones abiertas en algunas de estas compañías, pues estén muy pendientes para gestionar su riesgo y para los que quieran abrir posiciones el día de la presentación, sepan que la volatilidad generalmente pues es importante y por lo tanto la gestión de riesgo pues debería también ser más relevante en cuanto a las posturas que se puedan estar realizando, ¿vale? Entonces, tenemos el día lunes, dentro de las que más destacan, vamos a hacer una evaluación, las más conocidas, Domino's Pizza, el lunes 28 de abril, el martes 29 de abril, estarían presentando Visa, Coca-Cola, AstraZeneca, Pfizer, Starbucks, dentro de las más conocidas, PayPal, también tenemos por ahí, pues serían como de entre las más relevantes. Tenemos el día miércoles 30 de abril, Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, Caterpillar, cuáles tendremos también por acá, MetLife, serían dentro de las más destacadas. Pero sobre todo Microsoft y Meta Platforms, dos de las compañías que se encuentran dentro de los siete magníficos, quiere decir las empresas con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos de América. Entonces, estos reportes el día miércoles también por el factor de presentación de resultados, se espera alta volatilidad, sobre todo por el market cap que ocupan estas empresas, ¿no? Cualquier movimiento al alza o a la baja o cualquier sorpresa, castigo o premio que pueda estar dando el mercado a estas compañías, lo más probable pues, es que estén impactando en los movimientos de los índices bursátiles, Standard Poor's 500, Nasdaq principalmente, por lo tanto, pues estar pendiente de esta situación. Tenemos también el día jueves Apple y Amazon, otras dos compañías que están dentro de los siete magníficos, que superan el trillón de capitalización bursátil y por lo tanto, pues también muy pendientes de estas compañías que estarían pues presentando sus resultados, ¿no? Otras compañías importantes, el Lilly de farmacéutica, Mastercard, McDonald's Corporation, Amgen, eh, que tenemos más por acá, Motorola, serían dentro de las más destacables. ¿Vale? Y el día viernes, ExxonMobil y Chevron, principalmente porque son líderes en el sector de energía en Estados Unidos de América, eh, y Signa por ahí también dentro de las más relevantes. ¿Vale? Entonces, muy pendientes, vamos a estar también hablando de los reportes.
principalmente las expectativas, ¿no? Sabemos que es importante pues analizar los resultados históricos, ¿no? Qué tanto las empresas pues superaron los pronósticos de ingresos, qué tan o estuvieron por debajo, qué tanto se comportaron también en los beneficios por acción para ver estos resultados generales que dan mucho valor a la toma de decisión, pero principalmente pues analizar las expectativas que tienen las compañías, ¿no? Estas expectativas que ya para el primer trimestre pues han estado o estuvieron mostrando algunas revisiones a la baja. Es importante saber las expectativas para lo que sería los siguientes trimestres y el año prácticamente 2025, porque esto hablaría mucho de cómo las empresas ya sabiendo que los aranceles ya están corriendo, que ya están impactando los flujos de efectivo, costos, ingresos, etcétera, demanda en general de sus finanzas, de sus números, pues ver cómo esto ya lo están descontando o ya lo están integrando más bien a las perspectivas de los siguientes trimestres, y esto es mucho de lo que podría estar generando pues ya también expectativas en los precios, porque definitivamente pues esto sería ya, como hemos platicado, una información más clara, que ya está corriendo, una información que ya está impactando en los flujos de efectivo de las compañías y por lo tanto es importante visualizar cómo las empresas están integrando esta información a sus perspectivas de los próximos trimestres, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una evaluación muy rápida. Bueno, más bien vamos primero a hablar un poquito de algunos puntos importantes en, en los mercados. Me voy a apoyar con CNBC. Nos dice como primer punto que el desempeño de algunas empresas más importantes del mundo, este desempeño que se va a estar evaluando en los reportes precisamente que acabo de mencionar. Los inversionistas analizarán el producto, aparte de analizar pues estos resultados que se van a estar reflejando esta semana. Los inversionistas, nos dice CNBC, también analizarán el Producto Interno Bruto del primer trimestre y el indicador de inflación de la Fed, que es el PCE Index, que también ya hablamos, ambos publicados el miércoles, seguidos del informe del empleo del viernes, ¿vale? Entonces, pues en resumen, CNBC también nos está ayudando en el summary de importancia porque nos hablan prácticamente de que es muy importante la evaluación del PCE Index, del PIB, de los datos de empleo en Estados Unidos de América, pero también la evaluación del PIB en Europa y la evaluación de los reportes del primer trimestre que se estarán presentando esta semana, ¿vale? Entonces, muy, muy importante estar en el monitoreo de esta semana y también que se sepa para todos los que piensan pues evaluar decisiones de mercado, ya sea de entrada o de no entrada. También el decidir no entrar en ciertos momentos es una decisión de inversión o de trading. Por lo tanto, solo deben de saber que la volatilidad esperada esta semana pues es considerablemente alta. También nos dice CNBC que hay una cierta crisis en China, por lo que se ven los datos. Nos dice que el arancel de Trump, voy a hacer una cita textual, el arancel de Trump a las importaciones chinas está empezando a afectar a las empresas del país. Algunos fabricantes están intentando encontrar nuevos mercados o deteniendo la producción ante el arancel del 145% que Estados Unidos ha impuesto a muchos productos, el cual no se ha dicho nada de qué nivel estaría disminuyendo, ¿vale? Parte de la información difusa que habíamos estado comentando en la semana previa. Sigo con la cita. Conozco varias fábricas que han pedido a la mitad de sus empleados que se vayan a casa durante unas semanas y han paralizado la mayor parte de su producción, declaró Cameron Johnson, socio principal de la consultora Tidal Wave Solutions, con sede en Shanghái. Muchas de las empresas más afectadas fabrican juguetes, artículos deportivos o artículos de bajo costo que se venden en tiendas de todo a $1, ¿vale? Entonces vemos que los impactos pues, ya están reflejando de diferentes formas. Puede haber impactos en el consumo, puede haber impactos en las decisiones de inversión, puede haber impactos, como en este caso, en los recortes de costos, que también impacten la economía porque estaría impactando pues, los temas de ingresos para las personas y ya de diferentes formas el tema de guerra comercial, de política comercial global.
y principalmente pues implementada por Estados Unidos, pues estamos hablando de que ya hay impactos, ¿no? De diferentes vertientes. Nos dice también CNBC que la amenaza de aranceles ha provocado que los consumidores estadounidenses, y ahora se estaría analizando Estados Unidos, se están adelantando a las compras de algunas cosas importantes como autos y iPhones. Pero en muchas otras zonas los compradores se resisten a comprar debido a los aranceles y la incertidumbre económica. Hay tanta incertidumbre ahora mismo que los compradores simplemente no saben qué hacer, declaró Steve Zurek, vicepresidente de liderazgo intelectual de Nielsen IQ. No hay dónde esconderse, lo único que pueden hacer es controlar la economía doméstica, ¿vale? Otro ejemplo de que los patrones de consumo, los patrones de gasto, los patrones pues también de resultados, ¿no? Esto también pues, obviamente empieza a impactar en ingresos y en utilidades en las compañías y todo viene a ser una ola de implicaciones, ¿vale? Entonces, para los que consideran que porque Donald Trump mencione que ya los aranceles puedan bajar, no ha dicho ni siquiera a qué nivel, pero para los que consideren que porque Donald Trump diga esto o porque diga también que no va a despedir a Jerome Powell, porque de hecho no lo había ni siquiera lo había como mencionado, ese tipo de noticias que están generando o que generan un sentimiento de mercado sumamente pesimista, pues es importante que contrasten que el impacto económico que en los diferentes patrones que acabamos de mencionar, consumo, inversión, eh, gestión de costos, ingresos, utilidades, etcétera. Esos sí son hechos, esos sí son datos tangibles que se empiezan que empiezan a impactar y por lo tanto, pues la forma en que eso se colocan las diferentes valuaciones de diferentes activos, pues es importante que se contraste, ¿no? Cada quien pues es muy, tiene toda la libertad de tomar sus decisiones, pero precisamente estos espacios, el valor que tienen este tipo de espacios, este tipo de información, es que se contraste precisamente pues toda la información que hay en diferentes medios, ¿no? Que se pueda analizar de diferentes formas, con diferentes criterios, y que esto pues ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eh, cito esta información es de CNBC pues todos estos patrones económicos también pues, se pueden obtener de diferentes fuentes. ¿Ok? Eh, Vamos a colocar por acá, voy a dejar calendario económico de fondo. Y otro punto que también está impactando el tema arancelario, nos dice CNBC que las tarifas aéreas nacionales están bajando en Estados Unidos de América. Los directores, perdón, ejecutivos de aerolíneas han afirmado que la demanda de viajes nacionales está disminuyendo a medida que los viajeros asimilan los aranceles y la preocupación por la desaceleración económica, dejando asientos vacíos en la parte trasera de los aviones. A nadie le gusta la incertidumbre cuando se habla de lo que podrían hacer en vacaciones y gastar dinero que tanto les ha costado ganar, declaró el jueves el director ejecutivo de American Airlines, Robert Eason, en una conferencia telefónica sobre resultados trimestrales. Aún así, los estadounidenses siguen viajando al extranjero en masa. Entonces aquí hay otro ejemplo ahora en el sector de aerolíneas en donde pues nos habla el director ejecutivo de American Airlines que debido a la incertidumbre pues muchos prefieren no gastar dinero en vacaciones o en viajes porque pues, la incertidumbre precisamente viene a poner en la mesa qué tan correcto o qué tan inteligente es gastar ese dinero en ocio o en viajes o en este tema pues turístico, ¿no? O tomar ese dinero y ahorrarlo probablemente o invertirlo o protegerlo a través de ciertas inversiones más defensivas. Entonces, pues, otro ejemplo de cómo todo este tema ya ha estado impactando, ¿no? Entonces, es bien importante contrastar esto y de verdad no es que solo el enfoque pues esté en ciertas áreas, simplemente pues son cosas que están pasando y en resumen, el punto al que en lo personal quisiera llegar es que las decisiones deberían estar basadas en hechos, ¿no? Siempre que tomemos una decisión,
esto es un comentario puramente personal, siempre que tomemos una decisión, pues hay que tratar de tomarla sobre hechos tangibles, sobre datos duros, sobre cosas que se puedan medir, cuantificar, no sobre en rumores. Si nosotros basamos nuestras decisiones en rumores, pues es muy endeble la consecuencia que podemos tener, porque el rumor tanto se puede consolidar en un hecho, como simplemente se puede desvanecer porque no fue cierto, o porque simplemente no se capitalizó o no se llevó a la realidad, ¿no? Por algún motivo. Entonces, esto se los comento como parte pues, de una visión propia. Siempre que tomen una decisión de la que sea, de cualquier índole, pues traten de tomarla basada en hechos y no en rumores, ¿no? Eso es bien importante ya en la toma de decisiones pues, general. Sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Hay veces que los rumores, pues, es parte de la dinámica del mercado, porque pues es digamos, una toma de decisiones donde los mercados empiezan a descontar o anticiparse, pero en un contexto bastante estable, ¿no? Donde a lo mejor un tema de error o simplemente que no se consolide, pues puede no impactar realmente algún portafolio o alguna decisión, ¿no? De cualquier índole. Pero cuando el contexto hay tanta incertidumbre, pues el que no se consolide algún rumor ya puede tener un impacto importante, ¿no? O el que cambie por algún tipo de información, pues no razonable, porque me remito mucho al tema de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que iba a bajar aranceles, pero que no iban a llegar a cero, ¿no? O sea, podría llevarlos del 145 al 10% como su margen mínimo, pues hay una brecha enorme, ¿no? De nivel al que se podría llegar, ¿no? Entonces, este tipo de rumores que son tan amplios en cuanto a lo que se podría dar o no, esos son los más peligrosos, ¿no? Porque realmente cualquier impacto arancelario pues puede afectar muchas cadenas de valor, muchas cadenas de suministro, y me refiero principalmente a ese tipo de información, la que es rumor y aparte es un rumor muy difuso, que en el momento que se implemente pues podrá impactar fuerte, ¿vale? Entonces, simplemente un comentario, esperando pues esto también lo puedan considerar para ustedes contrastarlo y para ustedes también cuestionarlo incluso. Vamos a hacer el análisis o el summary de precios. Estoy viendo temporalidades de 4 horas para poder ver un poco de un tanto de mediano plazo. Estamos viendo datos desde el 2022 a la fecha, o sea, los últimos 2 años y medio aproximadamente, y por lo tanto, pues son tendencias no tan pequeñas, ¿no? Entonces, Standard Poor's 500 mantiene su canal alcista, pero en niveles importantes, toda esta zona es relevante en cuanto a nivel de resistencia, aunque pues ya ha tratado de perforarla al alza, ¿vale? Me voy a acercar un poquito más desde 2023 a la fecha, para que vean pues cómo la zona le está costando trabajo y definitivamente el conocer si la perfora al alza o si la respeta a la baja, sería importante hacerlo después de que termine esta semana, porque ya toda la información que esta semana se empiece a inyectar en los mercados, es muy importante cómo el mercado ya empiece a aterrizarla o a darle un summary, un resumen en cuanto a los precios, ¿no? Entonces, bien importante esta semana, los cierres de esta semana, para poder tener más claro cómo los mercados están integrando la información macroeconómica y de reportes, y con esto pues tener una visión un tanto más clara de la probable dirección en los mercados de valores, ¿vale? Estamos viendo Standard Poor's 500, vamos a ver el Nasdaq también con niveles pues importantes, aunque en este caso el rompimiento de tendencias es un poco menos. Voy a quitar estas por aquí que ya ha roto y que definitivamente los niveles que están respetando este lado pues son importantes. No voy a evaluar más, quisiera como meterme más en el trazado de la estructura de mercado, solo que veamos cómo son zonas muy importantes, tanto de recuperación así como de pues, niveles de resistencia que pueden ser difíciles para los índices de valores en Estados Unidos de América. Vemos el Dow Jones también mantiene su ascenso, el VIX tratando de bajar, o sea, la forma de perforar a la baja ha sido importante, entonces también esta semana es muy relevante para el VIX.
Vámonos con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Trata de dirigirse al promedio del rango en los 4.23%. Esta semana es bien importante para el yield del vencimiento de bonos a 10 años, principalmente la inflación y los datos de empleo. Entonces, muy pendientes de este indicador. El Gold, pues teniendo correcciones bastante razonables porque había estado subiendo el oro de una forma bastante agresiva y vemos como esta zona, pues ahora la está tomando como soporte, pero digamos, retroceso es bastante razonable porque los mercados, como siempre comentamos, no son verticales, son oscilatorios, ¿no? Entonces, las correcciones son parte de las tendencias. Eh, el petróleo tratando de colocar ese pullback a la baja, lo voy a poner de este lado, ese pullback a la baja, pues es importante. Vamos a poner este un tanto más claro, tratando de continuar con su comportamiento descendente. El petróleo, tanto el Brent como el WTI. Eh, Vemos el Dow Jones, perdón. El índice dólar también no ha podido recuperar este soporte. Muy importante esta zona para el dólar. Hay que esperar esta semana también. El Bitcoin, aquí sí teniendo una recuperación gradual importante. Ya ha recuperado pues, el soporte de los $90,000 por Bitcoin. Entonces, muy relevante la recuperación del Bitcoin en su ascenso. Y los índices, no me voy a meter con los índices europeos ni de América, vamos a estar más pendientes de esas actualizaciones. Pero, como siempre les comento, me refiero mucho al Standard Poor's 500 porque la correlación global de los índices con lo que son los mercados estadounidenses es muy alta. Por lo tanto, el analizar el comportamiento de estos tres índices, pues también nos habla mucho de lo que puedan probablemente estar haciendo índices en Europa y en América principalmente, ¿no? En general, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Estaremos pues viendo los reportes esta semana. Entonces, nos vemos el miércoles para analizar estos datos a mayor detalle y les agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, cuídense mucho y los invitamos a nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y tener este contenido a la mano. Cuídense mucho y gracias.